Continuando con la historia, nos encontramos en el cuartel general del ejército. Un superior comenzaba a leer el reporte. Había derrotado al jefe del campo, el ogro menor, en la prueba de la primera fase. Nos encontramos en la oficina de la coronel J. Miranda en el cuartel general del ejército. Incluso había acabado con la facción de John Gugan y la horda de los orcos en Nova. El militar le respondió a su superior que todo eso era correcto. La general preguntaba cómo era posible que hasta ahora no hayan incorporado a alguien con tanto talento a sus filas. El soldado le respondió a su coronel que quizás se deba a su edad, ya que todavía no es apto para el enlistamiento. Al escuchar eso, el coronel le preguntó a qué se refería. Preguntaba si acaso era un estudiante de secundaria. Dejando el reporte a un lado, la mujer afirmaba que no necesitaban buscar más. Tenían que enviar un comunicado de enlistamiento y que se uniera inmediatamente. El subordinado le dijo que eso sería difícil, pues no es alguien a quien le guste seguir órdenes. El coronel comenzó a mencionar que deben conseguirlo en el ejército lo más pronto posible. Justo en ese momento, alguien pedía permiso para entrar a la oficina de la coronel, y la mujer, al reconocer la voz, mencionó que era bastante oportuno. Había llegado la persona que se encargaría de ese trabajo. Inmediatamente le dio permiso para ingresar a la habitación. El subordinado le preguntaba a su superior si estaba en ese nivel, si acaso estaba pensando en enviar al DP. El coronel le dijo a su subordinado que en ese momento estaban enfrentando un apocalipsis, y si se negaba, tendrían que traerlo a la fuerza. En ese momento, otro soldado terminó haciendo su aparición en la oficina, preguntando si acaso había ocurrido algo interesante. Este es el superficial Jung Wan, el cual tiene una personalidad retadora. Cambiando de escena, nos encontramos en la zona afectada de Cheonju, donde un portal comenzaba a descender del cielo y múltiples personas terminaron apareciendo en el sitio. Rápidamente comenzaron a gritar que tenían que observar hacia esa dirección. Los matones recibieron lo que merecían. Una persona mencionó que se lo merecían, ya que siempre estaban tramando algo malo. Su compañero le dijo que incluso las cosas que les robaron estaban en su posesión. Por otro lado, un grupo regresaba victorioso a la Tierra. Era el protagonista y su compañero. El chico le dijo al prota que lo que había hecho estaba dando frutos. Otro de los subordinados del prota se acercaba a él y afirmaba que este es un héroe Nova, preguntándole al prota si acaso no es así. El prota le dijo al chico que era bastante agradable estar de vuelta en la Tierra luego de un largo tiempo. El chico incluso le mencionaba a su subordinado si acaso debería volver a casa para ver a su abuelo. El subordinado le preguntaba al prota si acaso solamente se iba a ir, mientras que un militar comenzaba a caminar lentamente hacia donde estaba el prota. El militar le preguntó si su nombre era Kanche o Oldu. El prota, al escuchar su nombre, volteó para ver de qué se trataba. La persona que había llamado al prota era la teniente Choi. Ella le dijo al prota que se encontraba allí para hacerle una oferta por parte de su ejército, a lo que el prota, confundido, le preguntó a la chica a qué se refería, mientras que el amigo del prota pensaba que ella realmente era hermosa. La chica le dijo al prota que había escuchado de sus logros en Nova, los cuales fueron bastante destacados, y por esa misma razón se encontraba allí. A lo que el prota, dándole la espalda a la chica, le mencionaba a su amigo Jinta que se marcharan inmediatamente. El chico incluso se encontraba confundido. La teniente le gritaba al prota que tenía que esperar, preguntándose si acaso acababa de ser ignorada. Le gritaba que se encontraba allí para ofrecerle un nombramiento como oficial del ejército. Jinta, confundido, preguntaba a qué se refería. Ni siquiera como superoficial, directamente como oficial, pero el prota, indiferente, afirmaba que no le interesaba. La chica, al escuchar eso, comenzaba a enojarse por la actitud del prota, pero justo en ese momento, uno de sus compañeros terminó colocándole la mano en el hombro. Él le mencionaba que ya se lo había dicho antes, un chico como ese no vendría fácilmente al ejército. Inmediatamente, el militar terminó llamando al prota mocoso maleducado de secundaria, lo que llamó rápidamente la atención del chico. Y justo cuando el prota volteó, el militar le lanzó una poderosa patada, la cual el prota bloqueó con su antebrazo. El militar le preguntaba al prota si acaso ahora sí los iba a escuchar. Mientras aterrizaba hacia atrás por el impacto, observaba cómo el militar se lanzaba nuevamente al ataque, recibiendo el prota una poderosa patada en el abdomen. Jinta, asustado, gritaba el nombre del prota. El militar seguía pateando al prota, quien pensaba que era bastante rápido y fuerte. El militar continuó diciéndole que seguía siendo un pez pequeño en la Nueva Seúl. Confundido,
El prota se preguntaba a qué se refería con eso. Mientras el militar se preparaba para golpear nuevamente, le afirmaba al prota que tenía que aceptar su sagrado deber con el servicio militar, que debía unirse y que eso lo ayudaría a crecer aún más rápido. El prota, furioso, pensaba que como era de esperarse, todos los fuertes estaban en Nova. Un oponente así habría perdido contra él si no se hubiese desarrollado en ese lugar. El militar le preguntó al prota si entonces se enlistaría inmediatamente. Cheoldu le respondió que, al parecer, él era un pez gordo en Nova, así que sin más alternativa, también tendría que darlo todo. Pero si llegaba a ganar, no habría ningún tipo de enlistamiento. Entonces se lanzó al ataque contra el militar, quien, hay que decirlo, se encontraba bastante confiado, ya que su oponente era solo un mocoso de secundaria. Comenzó a decirle al prota que tenía una adorable valentía que demostrar. El prota, lanzando múltiples puñetazos, irritaba al militar, aunque éste simplemente se cubría con sus antebrazos. Pero luego de un rato, el militar comenzó a verse preocupado, pensando qué demonios estaba pasando. ¿De dónde había obtenido esa fuerza tan repentina ese bastardo? El prota continuó golpeando, una y otra vez. Justo cuando iba a lanzar un gancho, el militar no tuvo más alternativa que retroceder rápidamente, ya que sus brazos le estaban doliendo demasiado. El militar se preguntaba qué era lo que pasaba con ese chico que había ido por primera vez a Nova. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? No tenía la más mínima oportunidad de contraatacar mientras observaba fijamente al prota. Aún así, mientras se lanzaba de nuevo al ataque, afirmaba que todavía tenía su orgullo como retador. Justo en el momento en que se acercó al prota, este último terminó lanzando un fuerte puñetazo que el militar a duras penas pudo esquivar. El militar seguía pensando que definitivamente no podía perder, pero justo en ese instante se dio cuenta de algo, ya estaba a punto de alcanzarlo, era la rodilla del prota, que terminó impactando de lleno en el rostro del militar, mandándolo a volar hacia atrás. Debido a la fuerza del golpe, el militar voló varios metros por el aire y terminó arrastrándose por el suelo una gran distancia. El subordinado del prota afirmaba que Cheoldu había ganado, mientras Hintae preguntaba qué diablos estaba pasando, pues eso era una competencia entre completos superhumanos. La teniente, al ver el estado en que se encontraba el suboficial, corrió rápidamente para asistirlo. Cheoldu comenzó a reír, afirmando que había sido una pelea decente, mientras que el suboficial estaba completamente inconsciente. Dándole la espalda y a punto de retirarse, el prota le dijo al militar que se verían de nuevo en Nova. El suboficial, que había despertado, comenzó a preguntar entre lágrimas cómo era posible que el chico fuera así de fuerte. La teniente le preguntó a su superior por qué estaba llorando. Pero él no estaba llorando de tristeza, estaba muerto de la risa, afirmando que ese encuentro había sido demasiado embarazoso como para dejarlo así. Mientras la teniente lo ayudaba a levantarse y ambos veían al prota alejarse, el suboficial pensaba que recordaría su nombre, Cheoldu. Cambiando de escena, una persona preguntaba cómo eso podía ser posible. El abuelo del prota le preguntaba al chico si acaso le estaba diciendo que era el fin de la tierra. El prota le respondió que no tenía de qué preocuparse, porque él estaba allí, después de todo. El anciano miraba al prota con ese enorme objeto a su espalda y decía que, con eso, no era difícil creerle. El prota había traído consigo el hacha gigante utilizada por el jefe orco. Se nos explica que los objetos de Nova pueden traerse en el inventario, pero los objetos de la tierra no pueden ser llevados a Nova. El prota, llamando la atención de su abuelo, le pedía que por última vez fuera con él a Nova. El anciano le agradeció al prota y le dijo que era suficiente con que el chico hubiera encontrado su lugar. Como ya le había dicho antes, él solo sería un granjero hasta perecer. El prota, insistente pero dulce, le dijo a su abuelo que si iba a ser granjero, ¿por qué no hacerlo en Nova? El anciano, mientras bebía su licor, le preguntó al prota cuántos días le quedaban de vida, y que ya era mucho trabajo adaptarse a un sitio nuevo. Le recordó al prota que él ya lo sabe. El chico, entonces, comenzó a pensar la situación más detenidamente. Era cierto, Nova era un mundo muy peligroso y salvaje para su abuelo. Además, las pruebas de Nova serían demasiado para él, y no pasaría mucho hasta que tuviera que traerlo de regreso antes de que siquiera se pudiera cultivar. El prota le dijo a su abuelo que estaba bien, que lo entendía, pero que tenía que prometerle que luego iría con él. En ese momento, la conversación fue interrumpida por el timbre de la casa. El abuelo le preguntó al prota si alguien había dicho que vendría.
Emocionado, el prota mencionó que entonces finalmente había llegado. Un rato después, en la habitación del prota, preguntaba si había investigado sobre Nova. Jin-tae, que era quien había llegado, le respondió que sí, pero que toda la información parecía estar camuflada como una noticia sobre un desastre nacional. El prota preguntó si acaso estaban tratando de prevenir el caos bloqueando los medios de información. Entonces pensó que eso era perfecto para aquellos con información que pudiera ser aprovechada. Jin-tae, observando a Choldu, comenzaba a pensar que a veces decía cosas inteligentes. Jin-tae le pregunta al prota si acaso recordaba lo que le dijo el soldado contra el cual había peleado, refiriéndose a la Nueva Seúl. El prota le dijo a su compañero que por supuesto lo podía recordar claramente. Jin-tae le dijo al prota que en Chongjuno fue el único lugar donde se abrieron los portales hacia Nova, y parece que portales de diferentes ubicaciones en Nova se abrieron en diferentes regiones de la Tierra. Las personas del gobierno y las corporaciones que sabían sobre eso ya se habían desarrollado en Nova, y entre ellos, la más destacada, Nueva Seúl, accesible a través del portal en Pau. Esta es un área desarrollada bajo el liderazgo gubernamental y ese portal fue abierto hace aproximadamente 2 años. El prota comenzaba a pensar, en ese tiempo, eso quiere decir que son 10 años en Nova. Entonces deben de haber personas mucho más fuertes allá afuera. Jin-tae le dijo al prota que sí, y además hay información sobre que en la Nueva Seúl es un lugar mucho mejor para el cultivamiento. No obstante, a diferencia del portal en Chongjuno, no habría activación de las recompensas que se obtienen en las primeras zonas. Jin-tae le preguntó al prota qué opinaba entonces. El prota afirmaba que una nueva zona estaba bien, pero quedarse allí provocaría quedarse atrás. Y si es un lugar mucho más desarrollado, también podría obtener equipamiento de mejor calidad. Jin-tae comenzó a darse cuenta que el prota de verdad, en ocasiones, era bastante inteligente. Choldu dijo que entonces estaba bien, que tenían que ponerse en marcha lo más pronto posible. Jin-tae le preguntó al prota si acaso lo harían de inmediato, ya que él no tenía transporte debido a que su carro fue confiscado. Choldu, entre risas, le dijo a su compañero que siempre hay una forma. Cambiando de escena, mientras se encontraban en una autopista, una persona comenzaba a afirmar que Nueva Seúl era una excelente opción. Le preguntaron a los chicos si acaso ellos de verdad también querían ir. El bravucón le dijo al prota que con su corazón todos ellos querían seguirlo, pero tenían algunos asuntos con la facción de J.N. Gugan. El prota le dijo al chico que lo entendía, que entonces tenían que ocuparse de eso y luego terminarían viéndose. La chica, llamando la atención del prota, le preguntó si acaso estaba seguro, ya que el lugar está rodeado de soldados y ese soldado con el cual el prota había peleado antes parecía ser de alto rango. El prota le dijo a la chica que quienes los amenazaran serían completamente eliminados. Emocionada, la chica le dijo al prota que realmente era bastante imponente. Jin-tae le dijo al prota que finalmente habían llegado. Los chicos se detuvieron en un retén que estaba justo en la entrada. Ahora nos encontramos en el portal de Pau, también conocido como Nueva Seúl. Allí los chicos se encontraban justo delante del portal. Jin-tae preguntaba qué clase de lugar sería Nueva Seúl. El prota le dijo a su compañero que eso no importaba, mientras pueda volverse mucho más fuerte, nada importa. Al entrar a la Nueva Seúl, Jin-tae se encontraba emocionada, afirmando que aunque se llame la Nueva Seúl, solamente han pasado 10 años, así que no tenía expectativas. Pero ese lugar ya está al nivel de la dinastía Joseon, lo cual le parecía bastante increíble. El prota le dijo a su compañero que era mucho más de lo que él se había imaginado. En eso, una mujer comenzaba a gritar por ayuda, afirmando que era un ladrón el cual iba corriendo directamente hacia el prota y su compañero. Observando de reojo la situación, Jin-tae comenzaba a afirmar que había tipos malos allí. Después de todo, el ladrón, apuntando al prota con su espada, le preguntaba al chico quién se creía. ¿Acaso no se iba a mover de su camino? Y si no lo hacía, simplemente acabaría con su vida. Pero en ese instante, Jin-tae terminó tomándolo del rostro, y tan solo con la fuerza bruta de su cuerpo, el prota terminó incrustando al ladrón contra el piso con mucha fuerza. Comenzaba a emocionarse y afirmaba que pronto la Nueva Seúl pertenecería únicamente a él. Tiempo después, los chicos se encontraban en un patio y alguien les servía té y algo de comida. La mujer les dijo a ambos que tenían que disfrutar la comida. Ye afirmaba que eso era una locura, realmente era una comida tradicional, a lo que la mujer respondía que si no fuera por ellos dos, habría perdido todo un mes de trabajo.
El prota agradeció a la señora por la comida, mientras que Hintae afirmaba que era bueno ser civilizado después de todo. Recordaba con claridad cuando solía comer cocodrilos mal cocidos. Mientras el chico se encontraba atrapado en sus recuerdos, se dio cuenta de que el prota ya había acabado con toda la comida, preguntándole cuándo se la había comido toda. La anciana les dijo a los chicos que comieran todo lo que pudieran, ya que ese día todo era completamente gratis. Entre risas, el prota afirmaba que había hecho lo correcto, pero que si alguien llegaba a intimidarla, solo tenía que decírselo. Además, se encontraba disfrutando de ese sabor delicioso. La anciana comenzó a decirles que, incluso con los soldados protegiendo la villa de Aman, todavía había muchos saqueadores. Hintae le preguntó si acaso eso solía pasar muy a menudo. La mujer respondió que sí, que desde que la población de Nueva Seúl se disparó, las víctimas no han disminuido. Los fuertes terminan aprovechándose de los débiles, un mundo de supervivencia del más fuerte. Emocionado, el prota afirmaba que eso le parecía bueno, cazaría entonces a los chicos malos. La señora, con sarcasmo, le dijo al prota que cómo le gustaría que eso fuese así. Igualmente, les advirtió que tenían que tener cuidado y utilizar siempre la habilidad de reconocimiento, además de mantener los ojos bien abiertos. El prota le preguntó a la anciana por la habilidad de reconocimiento, y la mujer, con una expresión seria, les dijo que al parecer eran nuevos y no sabían mucho. Esa es una habilidad bastante especial y se obtiene al cazar a un búho en el terreno de caza. De paso, pueden comprobar sus habilidades y las de los demás. Hintae dijo que entonces podrían ver cuánto habían crecido hasta ahora. El prota dijo que era momento de marcharse. La anciana les preguntó si acaso iban a ir al terreno de caza sin cubrirse y, además, si iban a ir de cacería, debían equiparse primero antes de cualquier otra cosa. Un rato después, tanto el prota como su amigo se encontraban usando armaduras medievales. El prota afirmaba que la armadura de cuero parecía bastante fuerte, mientras que Hintae mencionaba que ahora solo necesitaban encontrar un arma. Justo más adelante se encontraba la herrería de la cual les había hablado la anciana. El chico comentaba que había escuchado que había un gran artesano en ese lugar, preguntándose cómo sería. Inmediatamente, una persona apareció por detrás de los chicos. Era un hombre completamente ebrio. Este hombre les preguntaba a los chicos qué era lo que estaban buscando. El protagonista respondió que estaban buscando armas, mientras que Hintae comentaba que olía demasiado a licor. ¿Era realmente el herrero? El hombre, dándoles la espalda para retirarse, les dijo que no podía hacerlas, así que tenían que irse de inmediato. Hintae le preguntó entonces qué pasaba con los pedidos de los clientes, ya que había escuchado que podía hacer cualquier arma. El herrero le dijo al chico que era bastante ingenuo, ya que las forjas de Nueva Seúl habían cerrado hacía tiempo. El protagonista le preguntó al hombre por qué había sucedido eso. El herrero le explicó que era debido a que el hierro era mucho más difícil de conseguir que el oro en esos días, y la mina de hierro que se encontraba en Obonsan había sido tomada por bandidos. El protagonista preguntó si acaso también habían sido los ladrones, a lo que el hombre respondió que sí, pero que esos estaban a otro nivel, ya que había 3 jugadores fuertes de Nueva Seúl. Uno de ellos era J.O., uno de los bandidos del monte Obonsan, un hombre temible que no solo saqueaba, sino que también asesinaba. Mientras los chicos recordaban el cartel de Se Busca que habían visto al llegar a la ciudad, el herrero continuaba diciendo que esos bandidos tenían muchos seguidores y eran una gran molestia para el ejército. Si estallaba una guerra, entonces Nueva Seúl sufriría demasiado. El protagonista afirmó que le interesaba a alguien así, y que si lograba deshacerse de J.O., entonces el herrero podría fabricarle un arma. El herrero comenzó a observar el arma que estaba sujetando el protagonista, un hacha de orco, y le preguntó de dónde había conseguido algo tan preciado. El protagonista le respondió que solo tenía que contestar su pregunta. El herrero le dijo que por supuesto, que si pudiera volver a trabajar en la forja, entonces forjaría cualquier arma para él. El herrero se preguntaba si acaso el protagonista se encargaría de ir tras ellos. El protagonista le dijo entonces, antes de retirarse, que debía mantenerse sobrio, ya que después de encargarse de los bandidos del monte Obonsan, acudiría a él para que le hiciera las mejores armas que pudiera fabricar. Luego de un rato, mientras los chicos se adentraban en el bosque, Hintae le preguntaba al protagonista qué necesitaba además de esa hacha gigante. El protagonista le dijo que cuantas más armas tuviera, mucho mejor para él, y que el método de cacería que quería usar dependía del tipo de presa,
por lo que era mejor estar completamente preparados. Su compañero le dijo que entonces lo entendía, aunque aún así preguntó si podrían cazar, ya que ahí ya habían cazado absolutamente todo. Por otro lado, también habían hecho exactamente lo mismo. El chico preguntó si acaso todos ellos se encontraban allí para cazar. Asustado, comenzó a afirmar que no podían cazar, y mucho menos a los búhos. Entonces, ¿cómo iban a crecer? Empezó a extrañar los días en el otro portal, donde podía hacer todo sin preocuparse demasiado. El protagonista le dijo a su compañero que esperara un momento, tomando una roca que se encontraba en el suelo. El protagonista utilizó rápidamente su habilidad, la habilidad de lanzamiento, arrojando la piedra con gran fuerza. Esta terminó impactando en algo. Aquello que fue golpeado por la piedra descendió al suelo a gran velocidad. Jin-tae, confundido, observaba lo que el protagonista había derribado, dándose cuenta de que era nada más y nada menos que un búho. El chico le preguntó al prota cómo había descubierto que se encontraba allí. El prota, mientras se rascaba la cabeza, pensaba que esa sensación no pertenecía a un animal. Mientras el búho desaparecía y dejaba las gemas detrás, el chico le preguntó al prota qué era lo que estaba esperando. Tenía que tomar la piedra de habilidad lo más pronto posible. Piedra de habilidad, reconocimiento. Observa y analiza un objetivo. El rango de observación aumenta con la cantidad de información. El prota, en ese momento, comenzaba a afirmar que ahora podía ver su información. Jinta le preguntaba entonces qué era lo que decía. Título del prota, novato nombre, Canoldu raza, bárbaro rasgos distintivos, corazón de bárbaro, bendición del hada habilidades, lanzamiento y reconocimiento otras habilidades, lanza y hacha. El prota le dijo a su compañero que podía ver sus rasgos y habilidades. Pero justo en ese momento, algo terminó llamando su atención. La bendición del hada. El prota comenzaba a pensar en ello. Él, un bárbaro, tenía la bendición de un hada, la raza con la cual su gente tenía hostilidad. ¿A qué se debía algo como eso? Justo en ese momento, Jinta llamó la atención del prota. Le preguntó qué pasaba con él y qué decía la información sobre sí mismo. El prota, observando a su amigo, le dijo que creía que no decía nada particularmente llamativo y que además tendría que esforzarse mucho más. Mientras los chicos hablaban, dos personas los observaban a la distancia. Eran el sargento Kiniso y el capitán Choui Jums, y uno de ellos tenía una ligera herida en la mejilla. El hombre comenzaba a pensar que nunca se hubiese imaginado que serían atacados desde tan lejos. El sargento llamó la atención del capitán y le preguntó si acaso estaba bien, ya que había sangre en su rostro. El capitán continuó recordando lo que había pasado en ese momento. Si el ave no se hubiese interpuesto, el ataque habría sido mortal. Además, ese chico había notado sus presencias. Limpiándose la mejilla, el capitán comenzó a decir que el suboficial había dicho que era él, y no era alguien normal, después de todo. Por eso, tenían que reclutarlo. El sargento le preguntó al capitán hacia dónde iban a ir ahora mismo. El capitán, observando la situación, se preguntaba si acaso iban a dirigirse directamente hacia el monte Oboxan y estarían en grandes problemas si lo hacían. Jinta le preguntó al prota en ese momento si estaba seguro de que ese era el territorio de los bandidos. Justo entonces, alguien comenzó a reír y les afirmó a los dos chicos que estaban invadiendo su territorio sin temor. Además, parecía que los recién llegados tenían muchas cosas consigo, especialmente esa gigantesca hacha. Un hombre con un diente de oro comenzó a reír, afirmando que eran unos estúpidos y que estaban suplicando ser sus presas. Emocionado, comenzó a gritar que era momento de comenzar con la cacería. Este hombre es el líder de los bandidos de Oboxan, Ye-Jo. Una persona comentó que estaba bastante segura de que ese era el monte Oboxan que había mencionado el herrero. El prota continuó diciendo que parecía que estaban muy dentro del bosque, pero que no habían visto a ningún bandido todavía. Jinta le preguntó si estaba seguro de ello, pues les habían dicho que esos bandidos eran muy fuertes. El prota le respondió que no tenía de qué preocuparse, que no serían derrotados por ellos. Además, él podía utilizar su hacha. Aunque justo en ese momento, el prota terminó dándose cuenta de algo. El prota terminó dándose cuenta de una flecha que había sido disparada directamente hacia ellos. Mientras Jinta se agachaba, el prota aprovechó la oportunidad para destruir aquella flecha. Fue entonces cuando los chicos se dieron cuenta de que los bandidos los tenían rodeados. El prota, emocionado,
comenzó a afirmar que les estaban dando una gran bienvenida. Además, pensó que estaban en un valle nublado, rodeado de montañas. Rápidamente se dio cuenta de que era una trampa. Le gritó a Hinta que se colocara justo detrás de él mientras una lluvia de flechas caía sobre ellos. Entonces activó su habilidad, piel de ogro. Todas las flechas que impactaban en su cuerpo no hacían más que rebotar, mientras Hinta se cubría justo en la retaguardia del prota. Asustado, Hinta le preguntaba a Choldu si acaso se encontraba bien. El prota le dijo a su compañero que él no podría resistir por mucho tiempo, así que le pidió que saliera de allí lo más pronto posible. Choldu, preocupado, le preguntaba qué pasaría con él. El prota respondió que no podía escapar de ellos en ese bosque, y que cuanto más les dieran la espalda, más peligros enfrentarían. Pero justo en ese momento, Hinta le preguntó al prota qué le había pasado en la cara. ¿Podría ser que las flechas lanzadas anteriormente estuvieran envenenadas? Choldu le dijo que había bajado la guardia, pero que al parecer ni siquiera su piel de ogro podía protegerlo contra el veneno de esas flechas. Hinta, angustiado, le dijo que estaba loco. ¿Acaso se estaba riendo de todo eso? Choldu respondió que no era una batalla que él pudiera manejar, así que sería mejor que se retirara lo más pronto posible. Hinta le preguntó si realmente estaría bien, si estaba seguro de lo que estaba decidiendo. El prota le dijo que no tenía que subestimarlo, que después de todo, él era un bárbaro. Comenzando a alejarse, Hinta le gritó al prota que tenía que aguantar, que él iría por ayuda lo más pronto posible. Choldu, lanzándose de frente a algunos bandidos que aparecieron, comenzó a gritarle que estaba bien, y mientras se preparaba para atacar, afirmaba emocionado que tendría aún más diversión a partir de ahora. Tiempo después, la noche había caído, y se observaba cómo los bandidos eran golpeados uno tras otro. Era Choldu, quien se encontraba enfrentando a todos los que cruzaban su camino, mientras el veneno lentamente se esparcía por su cuerpo. El bárbaro pensaba que ese veneno era mucho más fuerte de lo que se había imaginado. Ya no podía controlar su cuerpo. Uno de los bandidos se lanzó por la espalda del prota, afirmando que lo había atrapado y que ahora debía rendirse, a punto de atacarlo. Pero Choldu, utilizando su gran hacha, terminó golpeándolo en el aire, afirmando que todavía no se había terminado. Los demás bandidos que observaban lo ocurrido comenzaron a preguntarse si todavía podía moverse de esa forma. Era bastante resistente. Tenían que acabar con él lo más pronto posible. El prota pensaba que no debía extender más la pelea. Y si ese era el caso, entonces tenía que terminarla lo más pronto posible. Se lanzó de frente hacia el grupo de bandidos que estaba justo delante, comenzando a mandarlos a volar a todos y cada uno de ellos, mientras pensaba que necesitaba salir de allí tan rápido como pudiera. El prota, corriendo a gran velocidad, comenzó a destruir la mayor parte del bosque a su paso. Empezó a pensar que como ya casi había bajado la montaña podría escapar de ese sitio. Pero en ese momento detuvo su marcha ya que algo se encontraba en su camino. Se detuvo a pocos centímetros de una fosa preguntándose qué era ese charco gigante. Un bandido había alcanzado al prota y comenzó a reírse a sus espaldas. El chico se giró para ver de quién se trataba. Uno de los bandidos afirmaba que al parecer esta vez la presa había aguantado bastante. Era nada más y nada menos que el supuesto jefe de la montaña quien no podía creer que el prota hubiera llegado tan lejos. El líder de los bandidos Hangul se encontraba justo delante. Choldu le preguntó si acaso él era el líder cuestionándose si lo habían atraído allí a propósito. Hang entre risas le dijo que sí que había sido una buena cacería. El prota le preguntó a qué se refería con cacería y le decepcionaba que hubieran luchado de una forma tan mezquina. Hang le respondió que tenía una excelente forma de hablar pero que su cuerpo ya no le respondería gracias al veneno paralizante y pronto no sería más que un cuerpo sin vida cayendo en ese pozo. Desde la perspectiva del prota todo se veía borroso y ya no podía oír bien. El bandido le dijo que si se ponía de rodillas y le entregaba todo lo que tenía le daría una pelea justa. Pero el prota emocionado afirmaba que si esta fuera una lucha entre verdaderos guerreros daría su vida sin dudarlo. Sin embargo lo sentía porque él era un bárbaro. Lanzándose directamente a la fosa declaró que no dejaría su final en manos de hombres deshonrosos. El bandido no podía creer lo que estaba viendo. Hang decía que estaba completamente desquiciado. Mientras le mostraba una señal de respeto el prota le gritó que se pudriera porque prefería saltar antes que morir en sus manos. Al fondo de aquella fosa el prota terminó cayendo dentro de lo que parecía ser un lago. En su interior se encontraban múltiples cadáveres e incluso cuerpos ya reducidos a esqueletos.
Choldu se preguntaba si ese era su final. Comenzó a recordar su vida como un bárbaro cuando era pequeño. No entendía qué estaba ocurriendo. Se preguntaba si acaso esas eran las áridas colinas del Valhalla. Entonces comprendió ese lugar era su mente. Su padre se lo había contado una vez: todo guerrero bárbaro lleva en lo más profundo de su ser un lugar donde puede entrenar y sanar. Observando sus manos y su cuerpo se preguntaba por qué su yo interior seguía siendo un niño. ¿Acaso su mente seguía atrapada en ese momento? Aún así comenzó a notar algo fluyendo por sus manos. Se preguntó qué era. Unas pequeñas criaturas parecidas a dragones comenzaron a volar a su alrededor. El chico pensaba en ellas. Entonces Choldu nos revela que estos son los espíritus que controlan a las hadas. Recordando su ventana de estado, aunque decía claramente que bendición era su rasgo distintivo, la presencia de esas criaturas podía ser una maldición para cualquier bárbaro. El prota recordó que desde que nació los espíritus revoloteaban a su alrededor. Siendo tan ingenuo se lo había contado a todos sus amigos. Por supuesto comenzaron a burlarse de él y a hacerle bullying, renegándolo de entre todos los bárbaros. Y así fue como su secreto terminó llegando a los oídos de todos los bárbaros en la tribu. A raíz de eso, toda su familia se convirtió en enemiga de la tribu. Mientras escapaban, el protagonista se disculpaba con su mamá, ya que por su culpa se encontraban huyendo. La madre del protagonista lo llamaba por su nombre, Aiden, mencionándole que no había sido su culpa, ya que los espíritus que lo rodeaban eran parte de él y no debía negarse a sí mismo. El protagonista también recordó los últimos momentos de su madre, cuando la mujer le pidió que, por favor, tenía que sobrevivir. Desde ese momento, él siempre ha apartado su mirada de esos espíritus y, por supuesto, de sí mismo. Comenzando a llorar, el protagonista decía que debido a su pasado con esas criaturas, su mente estaba atascada en la infancia. Pero no era el momento para rendirse, ya que su vida fue salvada gracias al sacrificio de sus padres. Debía controlarlo todo, desde la cabeza hasta los pies. No solo su cuerpo, sino también su mente, por supuesto, abrazando el dolor en el proceso. De regreso al presente, observamos cómo Aiden se encontraba sufriendo, mientras de todo su cuerpo comenzaba a salir una gran cantidad de sangre. El bárbaro terminó despertándose justo en el fondo de aquel lago, pensando que debía expulsar el veneno que había invadido todo su cuerpo. Inmediatamente, Aiden se dio cuenta de que su cuerpo estaba reaccionando. No era completamente diferente, al contrario, se sentía mucho más ligero, como si se hubiesen liberado sus ataduras. Múltiples ventanas del sistema comenzaron a aparecer delante del protagonista, las cuales afirmaban lo siguiente: la bendición ha resistido. El sistema continuaba repitiendo este mensaje una y otra vez. Inmediatamente, Aiden salió del agua. La ventana del sistema le informó que la resistencia al veneno había sido adquirida, y mientras el chico salía del agua, pensó que en efecto el poder de la mente es uno completamente diferente, y que por haber sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte, ahora estaba un paso más cerca de convertirse en un verdadero guerrero bárbaro. Aiden, luego de salir del agua, comenzó a decir que ahora estaba un paso más cerca de convertirse en un verdadero guerrero bárbaro. Afirmaba que le parecía excelente, pero se preguntaba cómo saldría de ese sitio. Justo en ese momento, Aiden comenzó a sentir una ligera corriente de viento que llamó su atención. Rápidamente se dio cuenta de que una roca frente a él era la fuente, y usando su fuerza comenzó a moverla, pensando que podía sentir el viento a través de ella. Con su fuerza descomunal de bárbaro, el chico movió la roca hacia un costado, revelando un pasadizo secreto. Un rato después, nos encontramos en un nuevo sitio, y el sistema anunció lo siguiente: mazmorra secreta, guarida del dragón abandonado. Una tribu de Gnolls había tomado la guarida abandonada del dragón, y Aiden debía eliminarlos. Los requisitos eran derrotar al jefe Gnoll. La primera recompensa sería una insignia de líder de clan, y la segunda recompensa por la primera limpieza era una recompensa oculta. Aiden, confundido, se preguntaba qué era eso de una mazmorra secreta, aunque al prepararse con su hacha, afirmaba que esa recompensa le parecía bastante bien. Al final, las oportunidades surgen de las crisis. Tiempo después, observamos a Hintae, quien se encontraba escapando de unos bandidos a gran velocidad. Los bandidos gritaban que debían detenerlo inmediatamente. Incluso si escapaba, decían que lo atraparían. Asustado, el chico le preguntó a uno de ellos que si él estuviera en su lugar, se detendría. Justo entonces, otro bandido le saltó enfrente, gritándole que lo había atrapado. Rápidamente, Hintae fue sujetado por el bandido,
quien se preparaba para acabar con su vida. El bandido le decía que cuidaría muy bien de sus pertenencias, mientras Jin Tae, al darse cuenta de que su vida corría peligro, comenzó a gritar. Justo en ese momento, el bandido fue impactado desde uno de sus costados y quedó completamente fuera de combate al ser alcanzado por una flecha. Jin Tae no comprendía quiénes eran sus salvadores, pero en ese momento se dio cuenta de que dos personas habían salido de entre los arbustos. Uno de ellos le preguntaba si estaba bien. Eran el sargento Ke Jong-suk y el capitán Choi Yong-seop. El chico les preguntó quiénes eran, pero uno de ellos estuvo a punto de hablar cuando su capitán le dijo que esperara un momento antes de hacerlo. Tenían que ocuparse de los enemigos lo más pronto posible, ya que estaban rodeados por los bandidos, quienes rápidamente se lanzaron al ataque. El capitán ordenó a todos colocarse en sus posiciones. Como punto a resaltar, el capitán poseía la característica de retador. Cambiando de escena, en la cueva había sangre por todos lados, mientras Aiden, sobre una gran pila de gnolls, decía que eran simplemente unos sucios perros. El resto de las criaturas lo observaban fijamente, mientras él pensaba que no dejaban de aparecer. Se preguntaba si acaso se regeneraban como en los videojuegos. Había acabado con docenas de ellos y aún así seguían sin intimidarse. Se cuestionaba si estaba ignorando algo importante. Fue entonces cuando Aiden se dio cuenta de que en la parte de atrás se encontraba quien parecía ser su líder, el que comandaba todas las filas. Pensó que, por supuesto, lo había pasado por alto. Ellos tienen un líder. Momentos después, observamos cómo Aiden separaba los cuerpos de las criaturas con su gigantesca hacha, gritando que tenían que quitarse de su camino y llamándolos cachorros inútiles. Algunas criaturas terminaban heridas solo porque el protagonista se paraba sobre ellas para usarlas como apoyo y así impulsarse con saltos ágiles. Rápidamente, el chico terminó superando a todo el ejército, pasando por encima de todos ellos y lanzándose de frente directamente hacia el jefe. Comenzó a pensar que el requisito para despejar esa mazmorra era nada más y nada menos que derrotar al jefe. El sistema notificaba, jefe de la mazmorra, jefeor, característica, chamán. El protagonista pensó que debía derrotar al líder de la tribu a toda costa. Mientras se lanzaba a un combate cuerpo a cuerpo, comenzó a reír, afirmando que si ese era el jefe de la tribu, entonces él mismo era el verdadero jefe. El Gnoll utilizó su magia, recitando en su propio idioma y lanzando una poderosa magia de fuego que comenzó a incinerar el cuerpo de Aiden. El protagonista activó su habilidad piel de ogro, saliendo prácticamente ileso de entre las llamas. Afirmó con sarcasmo que jugar con fuego como saludo le parecía un poco excesivo, y ahora, alzando su hacha, decía que era su turno de saludar. Aiden usó su habilidad de lanzamiento, arrojando su gigantesca hacha a gran velocidad directamente hacia el chamán. El jefe, que no era nada débil, logró bloquearla con su bastón. Entre risas, observaba al estúpido e inútil humano que no pudo hacerle nada. Aquella hacha fue solo una distracción para permitirle a Aiden acercarse. Emocionado, el bárbaro le gritó al jefe que no se adelantara tanto en sus pensamientos, llamándolo perro estúpido. El chico aterrizó sobre él, causando una gran destrucción en la zona. Tanto el hacha como el bastón del jefe volaron por los aires y fueron capturados rápidamente por Aiden, quien ahora estaba confundido al tener dos armas en las manos. Sosteniendo el bastón del chamán, pensaba que era un objeto bastante sólido. Aún sobre su enemigo, comentó que entre los bárbaros es tradición cortar la cabeza de los líderes derrotados. Preparándose para usar su hacha, el chico finalmente decapitó por completo al jefe. Aiden gritó que la mazmorra había sido completamente despejada y comenzó a reír a carcajadas. De forma inesperada, múltiples ventanas emergentes comenzaron a aparecer frente a él. Confundido, mencionaba que eran demasiadas recompensas. La primera notificación decía que se había despejado una mazmorra secreta y que las recompensas serían entregadas. Recompensa, insignia del líder de clan. Esa insignia dorada le permite crear un grupo que puede reclamar territorios en lugares clave. Al leerlo, el protagonista afirmó que eso le podría ser útil para crear su propio clan. También había adquirido un objeto bastante útil, Gran Bastón del Guardián, un bastón utilizado por un chamán Gnoll, imbuido con el poder del guardián. Afirmó que eso también se había convertido en su objeto. También recibió una recompensa por la primera limpieza, activación del mapa del mundo. Confundido, el protagonista se preguntaba qué era eso y qué hacía, pero de inmediato un poder salió de la ventana de estado y se colocó justo en su antebrazo, llamando su atención.
Al colocar su mano en cierta posición, el chico podía observar un mapa. Se preguntaba si acaso ese mapa le sería de utilidad. Comenzó a darse cuenta de que solamente la Nueva Seúl y el monte Oboksan estaban ilustrados en el mapa, el resto aparecía completamente oscuro. El mapa debía mostrar todos los lugares en los que había estado. Inmediatamente, el protagonista notó que había algunos puntos de interés por todo el mapa. Emocionado, se preguntaba si todo lo iluminado era aquello que aún no se encontraba explorado. Con entusiasmo, decía que no podía esperar para explorarlo todo. Pero justo en ese momento, una notificación de color rojo llamó su atención. Advertencia, la mazmorra se cerraría pronto. Tenía que escapar antes de que la cueva colapsara, cueva que ya comenzaba a llenarse de agua. Aiden se preguntaba qué carajos estaba ocurriendo. ¿La mazmorra se cerraría de repente? También notó que en el suelo había cosas de valor e interés. Decidió llevarse las monedas y piedras de habilidades antes de salir de la cueva. Un rato después, el chico salió de aquella cueva, literalmente por el mismo lago en el que había caído. Dijo que había escapado de la mazmorra, pero ahora, ¿cómo subiría? Las paredes eran muy lisas para escalarlas. Aiden notó algo en la parte superior. Se preguntaba qué era eso. ¿Acaso era la voz de Hintae? El protagonista comenzó a gritarle a su amigo que estaba allí abajo. Hintae se asomó, llamando la atención de Aiden. Entre lágrimas, le dijo que era un alivio verlo con vida. Luego le pidió que esperara un minuto, que le lanzaría una cuerda lo más pronto posible. Feliz por ver a su amigo con vida, Aiden pensó que había cumplido su promesa. Luego de ser sacado de la fosa, Hintae le preguntó si estaba bien. Aiden le respondió que por supuesto, y que si quería le enseñaría algo genial. Hintae no podía creer el tatuaje que tenía su amigo. Mientras tanto, los dos militares los observaban en silencio. El sargento le preguntaba al capitán qué debían hacer ahora, ya que habían sido descubiertos. El capitán le respondió que no había más alternativa. Tenían que seguirlos. Las órdenes de arriba eran observar y protegerlos. Aún así, el chico tenía algo en contra de los soldados, así que debían ocultar sus lazos militares. Hintae le dijo a Aiden que ellos habían sido quienes lo salvaron de los bandidos. Aiden comentó que se trataba de gente buena. El capitán saludó al protagonista, presentándose como Choi Jun-seop, y el sargento hizo lo mismo, Kyuk. Ambos afirmaban que eran universitarios. El protagonista aprovechó la oportunidad para activar su habilidad de reconocimiento. Al observarlos, comenzó a mencionar que, al parecer, ambos eran bastante fuertes. Aún así, dijo que debían esperar un momento. Tanto el sargento como el capitán pensaron al unísono si acaso el bárbaro se había dado cuenta de que ellos eran soldados. Aiden les preguntó si estaban allí para acabar con los bandidos, a lo que el capitán respondió que así era, que les tenían bastante rencor. El protagonista preguntó directamente qué tipo de rencor tenían. El capitán comenzó a pensar que todavía no lo habían definido bien. El sargento fue quien intervino, afirmando que su madre había perdido la vida a manos de unos bandidos. Aiden le dijo que lo sentía mucho y que estaba en deuda con él por haber salvado la vida de su amigo Hintae. Y ahora, llamándose a sí mismo hermano mayor, prometía ayudarlo a cobrar su venganza. El capitán le preguntó a qué se refería con hermano mayor, ya que ellos tenían 31 años. El protagonista, intentando desviar la atención, les dijo que él tenía 32. Uno de los militares, en este caso el capitán, enojado pensaba que sabían que Aiden aún estaba en secundaria, creyendo que el chico era un mentiroso descarado. El protagonista les dijo a los hombres que no se preocuparan, ya que él se aseguraría de que el espíritu de su madre descansara en paz, y que colocaría la cabeza de Jan Hakal en un altar para ella. El sargento, desconcertado al escuchar eso, agradeció al protagonista mientras pensaba que lo sentía mucho por su madre. El capitán, desde la distancia, observaba al protagonista y pensaba que había escuchado que era un gran luchador, pero que volver a pelear contra Jan Hakal de inmediato lo convertía en alguien fuera de lo común. Inmediatamente llamó la atención de Aiden y le preguntó qué iba a hacer a partir de ese momento, si tenía algún tipo de estrategia. Pero al escuchar que lo estaban llamando señor, el protagonista, enojado, volteó a ver al capitán. Este último se asustó por la actitud del chico y terminó llamándolo hermano mayor, preguntándole entonces qué tenía en mente. Cambiando su actitud rápidamente, el protagonista le dijo que tendrían que inspeccionar el área para encontrar la base de operaciones. Los militares se dieron cuenta de inmediato de que al chico al parecer le gustaba ser llamado hermano mayor.
El protagonista continuó diciendo que, luego de descubrir la base, irían directamente a darle una paliza a Han. Era el plan perfecto. El capitán le preguntó si podía decir algo, a lo que el chico le respondió que por supuesto, que debía hacerlo. El capitán pensó que realmente era un mocoso adolescente. Le dijo al protagonista que no deberían volver por el mismo camino y además le reveló que la base principal de los bandidos se encontraba en la cima del cuarto pico al este, señalándole directamente dónde estaba. El protagonista, confundido, le preguntó cómo sabía eso. El capitán le respondió que simplemente había investigado mucho para su venganza. Al escucharlo, el protagonista dijo que estaba bien, que entonces se dirigirían directamente hacia la cima, y apuntando afirmaba que el camino de un hombre para enfrentar a sus enemigos cara a cara era ese mismo. Un rato después, el protagonista y sus compañeros estaban acabando con todos los bandidos que se cruzaban en su camino, incluso con aquellos que usaban flechas venenosas para atacarlo. A pesar de haber sido alcanzado por algunas flechas, su habilidad de resistencia al veneno se activó de inmediato. El chico, enojado, gritaba que trampas como esas ya no lo detendrían, decapitando de inmediato al arquero. Más tarde, Jin Tae le dijo al protagonista que esa resistencia suya era realmente impresionante, a lo que el protagonista le preguntó si acaso no era cierto. El sargento, que iba en la parte de atrás, llamó la atención del capitán y le dijo que, aunque podía ser imprudente, el muchacho de verdad era diferente, se había abierto paso por sí solo usando únicamente su cuerpo. El capitán respondió que él también estaba sorprendido por los logros del chico, y que a ese paso podría incluso acabar con Jan Harkle. Si eso pasaba, entonces no sería algo malo. El capitán empezó a reflexionar, había 3 fuerzas asentadas en esa área. Al suroeste estaba Nueva Seúl, custodiada por el ejército. Al noreste, los bandidos de Oboksan y la banda de forajidos del desierto al norte. La razón por la que el ejército no había podido derrotar a los bandidos era por las estrategias de Han y sus hábiles luchadores. Si llegaban a perder hombres en esa guerra, entonces Nueva Seúl no estaría libre de la amenaza de los forajidos. Además, si el mayor Lee, uno de los 3 grandes de Nueva Seúl, resultaba herido en batalla, entonces la ciudad estaría completamente condenada. Pero entonces, ¿qué pasaría si el prota pudiese derrotar a Jan Harkle por todos ellos? Mientras se encontraba enfocado en el prota, el capitán se dio cuenta de que este último comenzó a tambalear y terminó cayendo al suelo. Jin Tae rápidamente llamó la atención de su amigo. El capitán, preocupado, terminó llamándolo hermano mayor y le preguntó si estaba bien. Jin Tae volvió a insistir, preguntándole si acaso no se estaba esforzando demasiado. Además, el chico notó que todo el cuerpo del prota ardía. El prota le dijo a su amigo que se había estado sintiendo mareado desde que activó la piedra de habilidad. El sistema virtual anunció, inhabilitado el aumento de habilidad. El proceso de absorción de piedras de habilidades estaba sobrecargado. El prota se preguntaba qué era todo eso. Nada funcionaba, solo lo hacía sentirse peor. El sargento le preguntó si había absorbido todas esas piedras a la vez y cuántas había absorbido. El prota, con una ligera resaca, respondió que quizás unas 30, más de la mitad de las piedras. Asustado, el sargento le preguntó si hablaba en serio. Eso estaba más allá de los límites que cualquier humano podía digerir a la vez, y no solo impediría que funcionaran las estadísticas, sino que además sobrecargaría su cuerpo y podría incluso causarle la muerte. El sargento le dijo al capitán que debían volver y tratarlo lo más pronto posible, pero el capitán respondió que ya era demasiado tarde, porque ese lugar donde estaban era la guarida de los bandidos. Un gran grupo de bandidos ya los estaba esperando. Pero rápidamente, el líder del grupo en ese momento se dio cuenta de algo, era ese tipo. Comenzó a preguntarse si no había caído en el pozo. Justo en ese instante, el prota se lanzó directamente a atacarlo. Aiden estampó al hombre contra el suelo, diciéndole que se quitara del camino, llamándolo simple renacuajo. El bárbaro, con fuerza, comenzó a gritarle a Jan Harkle que saliera de una vez, que había venido por su venganza. El capitán intentó detenerlo, diciéndole que no estaba en condiciones de pelear y que deberían regresar a la aldea ya mismo. Pero justo en ese momento, alguien captó la atención de todos. Yang preguntó quién se atrevía a nombrar el nombre del rey de la montaña, apareciendo en el campo de batalla justo frente al prota. Aiden le preguntó a qué se refería con rey de la montaña. Le parecía increíble que alguien se sintiera tan confiado. Yang le respondió que era gracioso cómo había sobrevivido todo ese tiempo,
pero que se aseguraría de acabar con su vida esta vez. El hombre rápidamente ordenó a sus subordinados que atacaran de inmediato. Todos se lanzaron a intentar acabar con el prota, pero el capitán y el sargento se interpusieron en el camino, comenzando a eliminar a los bandidos. Han se lanzó de frente para atacar al prota, afirmando que él se encargaría personalmente. Intentó usar su gran masa para golpear a Aiden, quien aún tenía la guardia baja, pero el prota desvió su ataque rápidamente utilizando el hacha. El bandido, mientras balanceaba su masa, afirmaba que el prota bloqueaba sus ataques con un arma en mal estado, así que era momento de ver cuánto podía aguantar. Aiden, emocionado, le gritó que dejara de hablar y comenzara a pelear. Ambos comenzaron a repeler el ataque del otro constantemente, pero el bandido, por supuesto, tenía algo planeado. Golpeó en el abdomen a Aiden, quien no se esperaba un ataque como ese. Luego, el bandido utilizó su codo para atacarlo directamente y lo mandó a volar unos cuantos metros hacia atrás, estrellándose contra uno de los edificios cercanos, destruyendo una pequeña cabaña de madera y quedando en el suelo. El chico comenzó a pensar que el enemigo era demasiado poderoso. Además, con un rango de ataque tan amplio, no había huecos por donde su hacha pudiera contraatacar. Fue entonces que el prota se levantó, se colocó en posición y comenzó a pensar que debía hacerlo mucho más sencillo. El bandido, al observarlo, intentó atacarlo nuevamente, pero Aiden rápidamente utilizó su hacha para envolver la cadena de la masa del enemigo. Terminó arrojando tanto el hacha como la masa por los aires, dejando al bandido sorprendido. Lanzándose de frente a atacar como lo haría cualquier bárbaro, el prota, emocionado, afirmó que tenían que pelear con los puños. Comenzó a lanzar una gran serie de golpes a alta velocidad, que el bandido esquivaba sin ningún problema. Han preguntaba si acaso creía que eso haría alguna diferencia. Además, con ese débil cuerpo humano que poseía, nunca podría vencerlo. Golpeó al prota justo en sus costillas, pero Aiden detuvo el ataque utilizando su habilidad piel de ogro. El golpe no lo recibió en las costillas, sino que lo detuvo con su antebrazo. El prota le dijo al bandido que odiaba romper sus ilusiones, pero que él no era un humano. El bandido le respondió que ya lo sabía, que tenía la piel de ogro. Pero antes de que terminara de hablar, Aiden le dio un fuerte gancho en el rostro. Yang, mientras se sujetaba la mejilla, le dijo al prota que los niños de esos días eran realmente imprudentes. Además, él también poseía la piel de ogro. Continuó mencionando que los jóvenes nunca escuchaban a los adultos. Aiden, confundido, se preguntaba si realmente tenía una piel de ogro como la suya. Yang, lanzándose de frente a atacar al chico, le dijo que aún no había visto nada. Ambos conectaron un gancho en el mentón del otro a gran velocidad. La sangre comenzó a correr por todos lados, pero Han tenía una gran diferencia de poder frente al prota y lo mandó a volar por los aires con aquel puñetazo. El prota voló unos cuantos metros hacia atrás, mientras sus compañeros lo observaban sorprendidos. Jin Tae llamó la atención del prota, preguntándose si acaso había perdido su fuerza. El sargento sugirió que debían aprovechar la oportunidad para tomar al prota y huir en cuanto tuvieran la más mínima oportunidad. Pero el capitán le dijo que ya era demasiado tarde. El sargento le pidió al capitán que mirara hacia una dirección, mostrándole cómo el bandido estaba sujetando al prota y dándole un brutal abrazo de oso. Aiden, debido a la presión del ataque, comenzó a gritar, mientras los militares observaban, preguntándose qué demonios debían hacer. Jin Tae mencionaba que el prota estaba en serios problemas, pero mientras se encontraba distraído, uno de los bandidos intentó atacarlo. Fue salvado por el capitán, quien aprovechó para atacar en el momento justo. El bandido, tumbado en el suelo, afirmó que podían intentar lo que quisieran, ya que todos estaban muertos. Esa era la técnica definitiva de su jefe, con un nombre bastante sádico, el exprimidor de humanos. Entre risas, el hombre mencionaba que ahora todos estaban muertos, mientras observaban cómo el jefe de los bandidos seguía apretando al prota. Han le preguntaba a Aiden qué había pasado con toda esa confianza suya. Había cazado no solo a uno, sino ahora a 2 ogros. Y en ese momento, el bandido utilizó otra de las habilidades de los ogros, el poder de ogro, la fuerza de un gigante que puede romper fácilmente una piedra. Entre risas sádicas, continuaba afirmando que era la encarnación del poder Han Cheol, mientras el protagonista estrangulado dejó salir una ligera carcajada y le preguntaba al bandido si entonces él era la encarnación del poder, y si eso era todo lo que tenía. Yang, apretando al protagonista con más fuerza,
le preguntaba si acaso trataba de hacerse el duro ahora. Mientras Hank apretaba con fuerza, Aiden se dio cuenta de que el chico de cierta forma estaba actuando un poco extraño, pero aún así no le dio tanta importancia. En eso, Aiden dejó salir un fuerte eructo que comenzó a retumbar, llamando la atención de todos los presentes, que no se lo podían creer. Rápidamente terminaron llamando la atención de Aiden, mientras una energía comenzaba a disiparse en el aire luego de aquel eructo. El chico, mientras se limpiaba la boca, dejaba salir una ligera carcajada afirmando que eso estaba mucho mejor ahora. El sistema le notificaba al chico lo siguiente: acababa de absorber con éxito la sobrecarga de piedras de habilidad. Hank preguntaba si acaso acababa de eructar, realmente era un tipo demente. Le preguntó al protagonista si acaso todavía quería jugar, y esa vez se aseguraría de dejarlo inconsciente. Justo en ese momento, Aiden comenzaba a levantar los brazos de Yang y le preguntaba quién dijo que estaba jugando con él, dejando al bandido bastante sorprendido, tomándolo por uno de sus brazos. El protagonista continuó mencionándole que había algo que le había estado molestando todo ese tiempo. Yang, dándose cuenta de la situación, se preguntaba si acaso se había vuelto mucho más fuerte de repente, mientras que el protagonista comenzaba a decirle que le iba a enseñar algo. Aferrándose a uno de los brazos del bandido con fuerza, el protagonista comenzó a mencionarle que no debería utilizar todo su poder de golpe, que tenía que colocar su peso sobre el oponente y luego, por supuesto, utilizar la fuerza bruta. El protagonista, agarrado al brazo del bandido y tirando con fuerza del mismo, comenzaba a hacer que el hombre gritara hasta que por supuesto terminó rompiéndole el hueso. Esto dejó al bandido tumbado en el suelo gritando, mientras que el chico aterrizaba y mencionaba que era fácil. Preguntándole el bandido si acaso lo había visto, los demás bandidos al observar la situación comenzaban a decir que su jefe estaba siendo pisoteado por un simple novato. Otro afirmaba que no había manera. El capitán, que estaba observando todo, comenzó a pensar que Han Cheol había tenido la ventaja desde el principio, pero ahora estaba perdiendo. ¿Acaso eso era posible? El bandido comenzaba a gritar que era un idiota, ¿cómo se atrevía a meterse con su brazo? Y ahora, sacando otra arma, le gritaba al protagonista que se encargaría de acabar con su vida, mientras que Aiden se encontraba esquivando el ataque. El protagonista, esquivando el resto de ataques, comenzaba a preguntarle si acaso había sacado otra arma. El capitán, observando la situación, pensaba que no solamente se había hecho más fuerte, sino que sus reflejos y visión son mucho más agudos ahora. Realmente ese chico había logrado absorber esas piedras de habilidad. Mientras Hank seguía atacando con todas sus fuerzas a Aiden, este último simplemente terminó tomando aquella masa. El capitán seguía preguntándose cómo había hecho el chico para volverse mucho más fuerte. Regresando a la pelea, el protagonista terminó sujetando al bandido por el cuello, el cual podía sentir la fuerza de aquel agarre. El capitán comenzaba a preguntarse si incluso el chico estaba anulando los poderes de ogro. Realmente ese chico es un sobrehumano. El protagonista, levantando al bandido por los aires, comenzaba a reír y afirmaba que era demasiado para la encarnación del poder. Hank le pedía al protagonista que por favor lo dejara ir, dejándolo caer en el suelo. El protagonista le dijo que entonces estaba bien, era suficiente para su venganza personal, y ahora, mientras tomaba la masa del bandido, mencionaba que era hora de hacer justicia por la madre de Junseop y los ciudadanos de la Nueva Seúl. El bandido se encontraba alarmado por lo que estaba escuchando, pidiéndole al protagonista que esperara, ya que esa era su masa. El protagonista le preguntó si acaso sabía que realmente odiaba a las escorias, preparándose para atacarlo en ese momento. Escorias que se metían con los débiles. Mientras lo golpeaba con fuerza con su propia masa, mandaba volar por los aires al bandido. El bandido terminó aterrizando en el suelo y quedó completamente inconsciente. El capitán, observando la situación, se preguntaba si acaso el protagonista realmente había derrotado a uno de los tres grandes HW Yang. Los bandidos, al darse cuenta de la situación, comenzaban a preguntarse entre ellos qué deberían hacer. Su compañero le respondió que debían suplicar por sus vidas, que solamente estaban siguiendo órdenes después de todo. En eso, uno de los bandidos le dijo a su compañero que tenía que esperar, que tenía que observar eso. ¿Acaso esa no es la bolsa de los tesoros del jefe, la cual había salido justo al aire luego de que el jefe haya sido derrotado? El sistema notificaba lo siguiente: bolsa con tesoros del retador. La bolsa del retador de Nova Hall.
El protagonista le preguntó a los bandidos si acaso creían que realmente ese botín les pertenecía a ellos, a lo que todos por supuesto respondieron que no. Le pidieron al protagonista que lo tomara todo, pero que por favor les perdonara la vida. El protagonista les dijo que entonces con eso estaba bien, no los castigaría por servirle a un líder defectuoso. Sujetando aquella mochila, el protagonista comenzaba a decir que esa cosa realmente era pesada, mientras que el jefe comenzaba a desaparecer justo ante la mirada del protagonista. Al ver lo extraño de la situación, el protagonista comenzó a decir que ni siquiera era un monstruo, pero había desaparecido como si lo fuera. El capitán le dijo al protagonista que eso era porque Huol era un retador de fuerza, y los retadores son clasificados como monstruos. El protagonista preguntó qué era todo esto y cómo se podía convertirse en uno. El capitán comenzó a decirle que si una de sus habilidades, la fuerza, la destreza, la resistencia, la intuición o la magia, alcanzaban el máximo de 50, se terminaría convirtiendo en un retador. Observando su ventana de estado, algo aburrido, el protagonista mencionaba que entonces suponía que todavía no llegaba allí. La información del protagonista mostraba lo siguiente: habilidad de Nova Chulduk Kang, fuerza 37, destreza 32, resistencia 41, intuición 31 y magia 6. El teniente le dijo al protagonista que aún así le había ganado a Han Cheol cuando él incluso tenía el poder de ogro. El capitán comenzó a decir que incluso si dos personas comparten la misma habilidad, sus poderes pueden ser diferentes. Después de todo, se volvía mucho más fuerte basándose en sus habilidades físicas básicas. El protagonista, luego de eso, terminaba llamando la atención de ambos militares y comenzaba a decirles que ahora habían derrotado al malvado y, por supuesto, luego de vengarse, era momento de regresar, ya que la anciana le tenía más comida preparada. El capitán, luego de escuchar eso, dijo que por supuesto que lo iban a hacer. El hombre continuó pensando que sus habilidades no habían llegado al límite y aún así había vencido a Huol. Eso significaba que él estaba mucho más allá de los límites humanos. Mientras avanzaban, los militares no podían evitar pensar en el protagonista. Jin Tae le preguntaba al protagonista si de verdad se encontraba bien, a lo que este último le dijo que por supuesto, solamente se sentía un poco hinchado. Jin Tae le preguntó a qué se refería con hinchado, y que si eso era todo lo que tenía. El capitán continuó pensando y se preguntaba qué tan fuerte se terminaría volviendo ese chico. Tiempo después, mientras revisaban el bolso con tesoros, Hinai afirmaba que había un arco en el saco de tesoros. El protagonista le dijo al chico que tenía que quedarse con ese arco y todo lo que él necesitara, y además, para él era una lástima, ya que no había piedras de habilidades en su interior. El protagonista también le dijo a los militares que habían trabajado duro y que, si querían, podían llevarse algo que les gustara. El capitán rápidamente le respondió que no, que ellos eran los que deberían darle algo a él, a lo que el protagonista le preguntó a qué se refería. El hombre pensó que deberían revelar quiénes eran, ya que tenían que recompensarlo por haber derrotado a Han Ha-chol. El capitán le dijo al protagonista que en realidad ellos eran soldados de la unidad de comando de operaciones y se habían acercado a él porque sabían quién era y sentían haberlo engañado. Después de todo, el protagonista, que se encontraba comiendo tranquilamente, le dijo al hombre que él ya lo estaba sospechando, a lo que el capitán no podía creer lo que estaba ocurriendo. Hinai le dijo a los militares que era bastante obvio, solamente por escuchar la forma en la que ellos hablaban, los había delatado. El protagonista dijo que como habían salvado a Jinta, lo dejaría pasar, y que ellos también habían mentido sobre su edad. Aún así, el protagonista le pidió al hombre que esperara. ¿Acaso habían llegado para reclutarlo nuevamente a la milicia? El capitán le respondió que para nada, que simplemente les habían ordenado guiarlo y protegerlo hasta que determinaran si sus intenciones eran buenas o no. El protagonista le preguntó entonces qué opinaba, si era alguien bueno o malo. El capitán le dijo que había acabado con los bandidos, así que reportaría que era alguien bueno, y además, a partir de ese momento, el chico tendría una relación positiva por parte de ellos. A lo que el protagonista le respondió que eso sonaba bastante bien. El capitán le dijo que por supuesto había algo más que tenía que decirle. ¿Acaso le importaría pasarse a la mañana siguiente por la oficina del gobierno central? Por supuesto, era para que recibiera el botín por haber capturado a Jang Ho-chol. El protagonista dijo que un botín le parecía bastante bien, entonces estaría allí de inmediato, llamándolos a ambos hermanitos.
El capitán le dijo al protagonista que realmente él tenía 12 años más que él, mientras que el teniente le dijo que él era 11 años mayor. El protagonista, mientras se limpiaba la cara, afirmaba que sí, entonces eso suponía que ahora tenía 2 hermanitos mayores. Enojado por esto, el capitán preguntaba si acaso de verdad funcionaba de esa manera. El teniente comenzaba a pensar que si no fuera porque les hubiesen ordenado proteger a ese mocoso, ya se habrían vengado de él. Cambiando de escena, al siguiente día en la oficina central del gobierno encontramos a una persona, un anciano, que se encontraba riendo a carcajadas. El hombre preguntaba qué estaba retrasando al héroe que se había encargado del alborotador del pueblo, porque no había llegado todavía. El subordinado le respondió que el capitán Park estaba de camino para traerlo, a lo que el anciano furioso le preguntó a qué se refería con capitán. El hombre inmediatamente corrigió sus palabras, afirmando que quería decir comisario militar Park. Al escuchar eso, el hombre comenzó a reír a carcajadas y afirmó que sí, comisario Park sonaba mucho mejor. Este hombre es el gobernador local Junpeo Park, perteneciente a la unidad de operaciones de Nueva Seúl, caracterizado como fanático de la historia y adicto a los juegos de rol. Inmediatamente, desde el exterior, comenzaron a informarle al gobernador que Chedukan y Jin Taekin habían llegado. El gobernador dio permiso para que entraran los chicos. En ese momento terminó dándose cuenta del bárbaro que estaba entrando. El hombre comenzó a afirmar que se veía muy fuerte. Inmediatamente se presentó como el gobernador local y el que estaba a cargo de la nueva, estrechándole la mano. El protagonista le preguntó si acaso él era el jefe de la tribu de la nueva. Emocionándose por las afirmaciones del chico, el jefe le preguntaba si de verdad lo consideraba. El jefe de la tribu comenzaba a preguntarse si acaso ese chico podría ser un adicto a los juegos de rol así como lo es él, y parecía que se iban a llevar muy bien a partir de ese momento. El hombre le dijo al protagonista que por su servicio, su gente estaba a salvo gracias a él. Ahora le gustaría concederle el botín y por supuesto también quería hacerle una oferta personal. Aiden le dijo que sobre esa oferta, si le pedía que se incorporara a la milicia, se negaba, pero el hombre inmediatamente lo detuvo. Le dijo que no era eso, no estaba allí para obligarlo a unirse al ejército. Esa vez era completamente diferente. Le gustaría que el protagonista se encargara de crear su propio escuadrón de mercenarios bajo su mando, y le daría todo su apoyo en el proceso. Jinja le preguntó al protagonista qué tal le parecía, pues con el apoyo militar podrían formar la tribu que siempre ha deseado. El protagonista dijo que le parecía tentador, era como un escuadrón independiente y no estaría atado a los militares, pero que quería decir exactamente con todo su apoyo. El hombre le dijo al protagonista que le proporcionarían una base de operaciones allí mismo en la nueva y tendría acceso a toda la infraestructura, incluyendo por supuesto pedidos de armas y gumbante. Esto último fue lo que realmente llamó la atención del protagonista, la comida. Afirmaba que esas eran grandes ventajas y además esa cosa realmente era deliciosa. El gobernador continuó afirmándole al protagonista que también le proporcionarían comida y equipo para sus batallas. El protagonista comenzó a decir que esas eran muchas cosas, pero ¿cuál era el truco en todo eso? ¿Qué era lo que quería a cambio? El gobernador le dijo al protagonista que era simple, tenía que eliminar a los enemigos que le encargaran, y como su primera misión oficial, tenía por objetivo acabar con los forajidos. El protagonista preguntaba por ellos. Jin Tae, que comprendía la situación, le preguntó al gobernador si acaso no son liderados por uno de los 3 grandes, lo que significa que son súper fuertes. Entonces, ¿cómo se supone que? Pero justo en ese momento una persona que se encontraba en la ventana comenzaba a preguntar si acaso ya estaba asustado, llamando la atención del protagonista. En ese momento comenzó a llamarlos a ambos mocosos, y afirmaba que no tenían ninguna oportunidad contra los forajidos. El protagonista comenzó a observar fijamente a la chica, mientras que Jin Tae afirmaba que el ambiente se había puesto un poco incómodo. La chica comenzó a preguntar quién era ese mocoso, pues había aparecido de la nada tratando de tomar lo que por derecho le pertenecía a ella. El protagonista le dijo que no es un mocoso. Además procedió a presentarse con la chica, su nombre es Chuang, un orgulloso guerrero. Al escucharlo, la chica guardó silencio y mientras comenzaba a desenvainar su espada lentamente comenzaba a preguntar si acaso un mocoso la estaba tentando. La chica inmediatamente colocó su espada justo en el cuello del protagonista, causando que este último comenzara a enojarse. Por eso fue entonces cuando la mujer comenzó a decir que al parecer alguien tenía que enseñarle modales a este tonto.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.